el ejemplo 1. Dice, considere los siguientes dos ácidos y su constante de ionización. El primero es el ácido fórmico, que ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo se los digo, que tiene una constante de acidez de 1.7 por 10 a la menos 4. Y el segundo es el ácido cianhídrico, que tiene una constante de acidez 4.9 por 10 a la menos 10. Y la pregunta es, ¿cuál base conjugada es más fuerte? El ácido cianhídrico, este es un ácido orgánico, solamente tiene un hidrógeno, ¿vale? Por eso es que tiene una sola constante. Si no se conocen la estructura y ustedes dicen cuántos hidrógenos será lo que tengo que sacarle, deberían darle dos constantes si es que son dos hidrógenos. Pero en este caso solamente tiene una, por lo tanto es un hidrógeno el que se va, o sea que es un ácido monoprótico, al igual que antes de realizar el ejercicio, razonemos un poco, y en esto entonces necesito su participación. ¿Cuál de estos dos ácidos débiles es más débil? Es el ácido cianhídrico, porque esto es 0,00010 ceros para allá, 49, y este 4 ceros para allá y 17. Entonces, este evidentemente es más débil. Eso implica entonces que este ácido sea más débil que este, quiere decir que este ácido entonces entrega menos iones hidronio que el ácido de arriba. Entonces nos debería ya dar una idea de cuál base conjugada es más fuerte. Sin embargo, como esto lo estoy diciendo en el aire y probablemente no lo ven, lo voy a mostrar ahora. La cuestión es entonces cuál de estos dos ácidos tiene una base conjugada más fuerte. Y por lo tanto lo que tengo que ver es establecer el equilibrio ácido-base de los dos ácidos. Entonces voy a empezar por el primero, que es el ácido fórmico, que como les digo es un ácido orgánico. Y lo voy a escribir aquí entonces. El HCOOH acuoso, donde justamente este hidrógeno es el que sale, enfrentado al agua, entonces daría lo siguiente, que es un líquido. Da el ion formiato y el hidrógeno que tenía este ácido fórmico se lo entregó al agua y tenemos también el ion hidronio. Este que está acá abajo es el ácido y este que está acá abajo es la base conjugada. Este equilibrio tiene una constante, tal como pone ahí, de acidez 1.7 por 10 a la menos 4, que también la voy a poner aquí. Ya he reconocido cuál es la base conjugada del ácido fórmico, que se llama formiato, y lo que voy a hacer ahora es el equilibrio del ácido cianhídrico para encontrar su base conjugada. Entonces, en este caso, el ácido cianhídrico, que también es acuoso en agua, evidentemente, va a dar entonces ion cianuro más el ion hidrógeno. Y nuevamente, tal como arriba, puedo reconocer que el ácido tiene su base conjugada, que es el ion cianuro. Y esto, eso sí, tiene una constante de acidez de 4.9 por 10 a la menos 10. Lo que vamos a hacer es comparar, y es lo que nos preguntan, ¿cuál de estas bases conjugadas es más fuerte? Entonces lo que tengo que hacer ahora es, tal como le mostraba en la última diapo de la clase anterior, es enfrentar esta molécula a una molécula de agua. Por lo tanto, si es una base, cualquiera de las dos, lo que van a hacer entonces es aceptar un H+. Si lo hago para el ion formiato, el primero, voy a obtener lo siguiente. Eso más una molécula de agua líquido nos va a dar entonces que se recupera el ácido fórmico, pero se produce iones hidroxilo. O sea que el pH va a ser básico. Ahora, la pregunta es, bueno, si esto es un equilibrio básico ahora, porque el agua le entregó un hidrógeno al ion formiato y lo transformó en ácido fórmico de nuevo y dejó iones hidroxilo en el medio, esta es la base conjugada y este será su ácido conjugado. La pregunta es entonces, ¿qué constante tiene este equilibrio? Primero que todo es una constante de basicidad, porque esto es una base, de acuerdo a lo que acabamos de definir, en que aceptó un hidrógeno. ¿Cuál es la constante de basicidad de este equilibrio? Y eso es lo que nos permite calcular la ecuación que yo les puse en la última diapositiva. Es decir, que la constante de acidez por la constante de basicidad tiene que dar la constante del agua. Entonces, lo que yo no sé es la constante de basicidad. Si la calculo, la voy a poder comparar con la otra constante de basicidad del otro ácido y ahí vamos a saber cuál de las dos bases conjugadas es más fuerte. Por lo tanto, para poder calcularla necesito conocer la constante de acidez y la constante del agua, y ambas la conozco. Si despejo de aquí la constante de basicidad, eso me va a quedar igual a la constante del agua dividido por la constante de acidez. Y eso sería 1 por 10 a la menos 14 dividido por la constante de acidez del ácido fórmico, que es 1.7
por 10 a la menos 4. Eso les da 5.9 por 10 a la menos 11. Entonces ahora para comparar debo hacer lo mismo, pero ahora con el cianuro. Y entonces este lo voy a enfrentar al agua y como actúa como base va a pasar lo mismo que anteriormente. Es decir, va a aceptar el hidrógeno y vamos a obtener nuevamente el ácido cianhídrico y va a dejar iones hidroxilo en el medio. Entonces, ¿cuál es la constante K sub B de este equilibrio? La calculamos entonces igual que arriba. K sub B sería en este caso KW partido por la constante de acidez también. En este caso, la constante de acidez es distinta y eso es 4.9 por 10 a la menos 10. Al hacer esa división, tengo que la constante de basicidad para ese equilibrio es 2.0 por 10 a la menos 5. Y entonces ahora ustedes pueden comparar. ¿Cuál es la base conjugada más fuerte si comparan sus constantes? ¿La del formiato o la del cianuro? Esto que está aquí es mayor que lo que está acá arriba. Entonces le estaban preguntando ¿cuál es la base conjugada más fuerte? Y nosotros definimos que un ácido o una base más fuerte era la que tenía una constante de acidez mayor, porque quiere decir que entregaba más iones hidroxilo al medio. Entonces, en este caso, quien entrega mayor cantidad de iones hidroxilo al medio es el ion cianuro, que el ion formiato, porque este número está en el numerador y este de acá también está en el numerador. Entonces, este numerador es más grande que este numerador. Entonces, quiere decir que la concentración de iones hidroxilo aquí, en el segundo equilibrio, es más grande que la del primer equilibrio. Por eso es que la constante es más grande que la del primer equilibrio. De ahí entonces que la base más fuerte es esta. Entonces, para que ustedes puedan darse cuenta qué es lo que pasa. Entonces, existe una cuestión que es inversamente proporcional. Mientras más grande sea el valor de la constante de acidez, si lo comparan, el de arriba es más grande que el de abajo, quiere decir entonces que su constante de basicidad, o sea, la de la base conjugada, es más pequeña. Entonces, este tiene una constante de acidez más grande que este, pero al buscar la constante de basicidad es más pequeña que la del segundo equilibrio. Entonces es inversamente proporcional. Y de hecho eso es lo que muestra esta ecuación. K sub B es inversamente proporcional a K sub A. O K sub A, si ustedes quisieran, es inversamente proporcional a K sub B. Cuando uno realiza una reacción entre un ácido y una base, a ese proceso normalmente se le ocurre neutralización, se le llama neutralización y lo vamos a estudiar ahora. Pero resulta de que para determinar si es que una molécula es más ácida o más básica, como les decía, se puede medir con el pHímetro, pero también se puede medir con un papel tornasol, que se llama. Si alguno tuvo laboratorio, si alguno los conoce, es un típico papel de color amarillo y naranja que se mete dentro de una disolución y el color cambia de acuerdo a si es básico o ácido. Si son colores rojo, naranja, amarillo, eso quiere decir que son disoluciones ácidas, y si son colores más fríos, verdes, azules, violeta, eso quiere decir entonces que son sustancias básicas. Uno de los colorantes que tiene ese papel es este, y este es el llamado y famosísimo fenolftaleína. Entonces, si muestro el equilibrio fácil de la fenolftaleína o de cualquier indicador, la verdad, un indicador es aquel que también tiene un hidrógeno, fíjense, para dar, y que en disolución acuosa entonces está en equilibrio entre la forma con el hidrógeno y la forma sin el hidrógeno. Es decir, ha cedido este ion hidrógeno al agua y se transforma en ion hidrógeno. Entonces hay un equilibrio. Y dependiendo de qué forma predomina, el indicador puede cambiar de color. De ahí que el papel, entonces tornasol ese amarillo, cambie de color justamente dependiendo del medio en el que uno lo metió. Si mira la estructura de la fenolftaleína, que es esta que está aquí, se pueden dar cuenta de que la estructura de una forma es esta y la estructura de otra forma es esta. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tiene esta forma es incolora y cuando tiene esta forma tiene un color fucsia. Cuando tiene una forma u otra es lo que indican las flechas. Si ustedes introducen la fenolftaleína en un medio básico, ahí están los OH, la reacción favorecida es la formación del producto, que sería entonces el indicador ionizado más el ion hidrógeno que anda por ahí dando vuelta. Y esto tiene un color fucsia. Y lo que se ha hecho es romper este enlace. Se rompe con el ion hidroxilo y por eso la molécula queda así ahora. Pero si ustedes le agregan iones hidrógeno, o es decir, el medio en el que meten la fenolftaleína es ácido, entonces la forma que predomina es esta otra. O sea que favorecemos la formación de
reactante. Entonces, favorecer la formación del producto o la reactante va a depender siempre en un indicador ácido-base, como este, que es la fenolftaleína, del medio en el que lo vayamos a poner. Y la gracia de esto es que va a cambiar de color. Por lo tanto, vamos a ver si estamos en un medio ácido o en un medio básico. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Si este es el equilibrio que gobierna a esto y yo le echo hidroxilo o lo echo yo en hidronio, ¿cómo se llama ese principio? Le Chatelier. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es perturbar el equilibrio en el indicador ácido-base. Y esto es justamente lo que va a ocurrir, y es con el cambio de la concentración, ¿ya? Entonces estamos perturbándolo gracias al cambio de la concentración. Aquí hay una regla que más o menos describe cuándo un indicador va a ser ácido o básico o cuándo va a predominar el color ácido básico. Por ejemplo, el IN significa indicador, ¿eh? A todo esto. Y el hidrógeno es un protón que tiene ese indicador. Si la concentración del indicador, tal como está, protonado, dividido por la concentración del indicador desprotonado, que sería así, es mayor o igual a 10, entonces va a predominar el color ácido. En el caso de la fenolftaleína, incoloro. Pero si la concentración del indicador dividida por el indicador desprotonado o ionizado es menor o igual a 10, entonces va a predominar el color de la base conjugada, o sea, en este caso esta. Por lo tanto, vamos a ver color en la fenolftaleína. Si pueden mirar entonces en la escala, fíjense que desde 0 hasta casi 7 es incoloro, en todo ese rango. Si le echan más base, lo que van a hacer es aumentar el pH, y lo aumentan y lo corren de a poquito para acá, y de a poco, y de a poco, y de a poco. Entonces, cada vez va a empezar a pasar de incoloro ahora a un rosado pálido muy, muy tenue, y después se va a intensificar el rosado, va a ser muy rosado, después fucsia, y ya va a ser completamente fucsia, en pH 14. Entonces, esto nos permite saber, como les decía, si la disolución es ácida o básica. Ahora, indicadores ácido-bases hay mucho. Ese no es el único, pero es el más usado. Y aquí hay una lista que ustedes pueden ver qué colores tienes en la forma ácida y qué colores tiene en la forma básica. Por ejemplo, el azul de timol es rojo en la forma ácida y amarillo en la forma básica. El azul de bromofenol es amarillo en el medio ácido y es morado azulado en forma básica. Y así sucesivamente. Además de eso, aparece aquí lo que se llama un rango de viraje o un rango de pH. Es decir que ustedes pueden ver el cambio de rojo a amarillo si es que trabajan en este intervalo de pH. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes del pH 1,2 hasta 1,3 podría ser, es rojo. Pero luego, entre 1,2 y 2,8, no van a saber cuál es el color porque está entre rojo y amarillo. A lo mejor es naranja. Pero después de 2,8, ya el color es amarillo, porque es más básico. Entonces, esto que está aquí es súper importante para determinar justamente si una disolución, cuando yo mezclo un ácido con una base, está ácido o básica. Entonces, uno elige para eso uno de estos indicadores que están aquí mostrados, y por lo tanto, a este rango de pH, que también se llama rango de viraje, lo utilizamos para lo que se denomina titulación ácido-base, que es esto que está aquí, y yo se los voy a mostrar ahora. Antes de eso, mostrar que a lo mejor alguien lo ha hecho o alguien lo ha visto, que un indicador ácido-base que cubre casi todo el rango de pH, como ustedes pueden ver cómo cambia de color, es el extracto de repollo morado. Normalmente todos los alimentos que tienen un color morado, la beterraga, el repollo morado, el maqui, los arándanos, etcétera, tienen un grupo de compuestos orgánicos que se llaman cianinas. Y esas son las que son formas parecidas a estas que tiene la fenolftaleína, parecidas, no iguales, tiene mucho más de estos anillos. Y entonces, si ustedes someten el indicador o el repollo a distintos, o le echan, pero son distintas cosas, por ejemplo, al extracto de repollo morado, o sea que su líquido morado ustedes le echan agua, le echan hipoclorito de sodio, le echan bicarbonato, etcétera, a distintas muestras, van a obtener siempre colores distintos. Entonces, ¿qué está mostrando esto? Tal como era la escala del papel pH, si el color es más hacia los amarillos, quiere decir que van a tener un pH más ácido. Si el color es hacia los morados o verdes, van a tener un pH menos ácido. Bueno, aquí como que me parece que la escala esta está media al revés. Debería ser para el otro lado. No tomen en cuenta esto. Solo dense cuenta de que el rango de colorante que tiene repollo da un amplio rango de colores. Por lo tanto, sirve para medir pHs. Pero ¿para qué le estoy contando justamente esto de los indicadores ácido-base? Es para lo que viene ahora.
Entonces voy a volver después a este dibujo. A ver si me entendieron. Esto dice, estime el pH de una disolución acuosa incolora que se vuelve azul cuando se añade verde de bromocresol y se torna amarilla cuando se añade azul de bromotimol. Entonces aquí ustedes tienen varios indicadores y el pH de 0 a 14, y entonces ustedes pueden ver cómo cambia cuando el pH va aumentando. Fíjense que aquí para el azul de timol es rojo, debajo de 2,5, y sobre 2,5 empieza a ser amarillo hasta 8,1 podríamos decir, que ahí cambia a verde, y después ya en 8,7 cambia a azul y ahí se mantiene azul completamente. Y así con los demás indicadores. Entonces, el verde de bromocresol está aquí, entonces miren esta línea, y el otro es bromotimol, que sería el de acá arriba. Entonces, entre la primera línea y la segunda línea, díganme ustedes qué pH más o menos tiene la disolución si es que se vuelve azul cuando se le añade verde de bromocresol, se vuelve azul, y se torna amarilla cuando se le añade azul de bromotimol, que sería el de acá abajo. Y luego, acá, el bromotimol, se torna amarilla cuando se añade azul de bromotimol, o sea que estábamos aquí en azul y pasó en amarilla. O sea que tienen para allá y para acá. ¿Dónde creen ustedes más o menos que cae el pH? Entonces el límite estaría entre esto y esto. Entonces si yo hago una superposición, el pH está, si es esto, donde cambia, acá cambia en esto, entonces más o menos el cambio está por aquí. Aquí es 5,5, pero podría ser bajo 5,5, a lo mejor 5,2, 5,3. Pero esa es la forma de determinarlo visualmente. Entonces este es un ejercicio para que ustedes se den cuenta que se pueden comparar los indicadores y determinar, de acuerdo a las indicaciones que le da acá el ejercicio, más o menos dónde está, cuál es el pH de esta disolución que era incolora, pero que después se tornó de colores distintos dependiendo del indicador que le echamos. Y así ustedes pueden jugar y darse cuenta también, usar indicadores para darse cuenta en qué rango podría caer el pH de esa disolución incolora. Esos son, digamos, se los dejo de tarea, que ustedes jueguen entre dos indicadores y vean dónde queda el rango de pH. Lo que vamos a hacer ahora, lo que les voy a mostrar ahora, a ver, son las valoraciones o titulaciones. Entonces voy a hablar un poco de esto y luego vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué significa valorar o titular ácido básicamente? En una titulación, en una valoración, lo que se trata es que si uno tiene una disolución de concentración exactamente conocida, esa se empieza a añadir gradualmente a otra disolución que no sabemos la concentración. ¿Hasta qué punto yo le agrego la otra disolución o una sobre la otra? Hasta que la reacción termina. Entonces lo que yo necesito saber es cuándo la reacción termina. Si estamos hablando de ácidos débiles y bases débiles, ustedes miran, pero profe, ahí la reacción no termina. ¿Cómo vamos a saber entonces si termina? Porque siempre está en equilibrio. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que yo les voy a contar ahora es una valoración o titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Ahí no hay problema. Para saber si la reacción entre un ácido y una base termina, uno tiene que encontrar lo que se denomina el punto de equivalencia, que compone ahí es cuando la reacción se completa. ¿Y cómo yo veo ese punto de equivalencia? Bueno, se puede hacer de dos formas. Una es ir midiendo el pH cada vez que yo le agrego la disolución de concentración conocida sobre la desconocida. Y se va a formar esta curva que tiene una forma, se llama sigmoidea. Y esto se mide el pH, como digo, con un pHímetro, cada vez que ustedes le agregan un volumen. ¿Qué pasa aquí? Que para saber entonces cuándo terminó la reacción o hasta cuándo, digamos, fue el volumen que yo le eché y ese volumen fue el que me dice hasta aquí yo le hago la reacción, aquí se hace un procedimiento, un tratamiento de datos que les voy a explicar después. Entonces nosotros para saber eso lo vamos a hacer a la antigua. ¿Y cómo se hace a la antigua? O ustedes lo van a aprender a la antigua. Se hace con un indicador. Por eso se los conté. Entonces, la gracia del indicador ácido-base ¿ya? Es que va a cambiar de color en o cerca del punto de equivalencia. Y por lo tanto, si me cambia de ese color, o también se denomina eso viraje, cambia de un color ácido al básico, del básico al ácido, entonces yo voy a saber que la reacción terminó. Porque si yo le sigo agregando más de uno de la disolución de concentración conocida, la verdad es que la reacción aquí en este punto terminó y lo único que estoy haciendo es agregarle más y más y más de la otra, pero esa otra no tiene con quién reaccionar, porque ya se acabó una de las disoluciones. Entonces, esto se hace con esto. Lo que se hace es este instrumento, montar. Es decir, ustedes tienen aquí un soporte universal en el que tienen un matraz en el Meyer, donde está la disolución, una muestra de ella, que no conocen su concentración. Y en este instrumento, que es un tubo alargado de vidrio, graduado, hay de 0 a 25 mililitros, de 0 a 50 mililitros, que tiene una llave, ¿ya?
se pone la disolución de concentración exactamente conocida. Y esa disolución de concentración exactamente conocida tiene que llenar todo el tubo, inclusive esto, que se llama la fita o la punta. Eso también tiene que tener disolución. Entonces uno aquí se demora porque en un vaso precipitado abre esta cuestión, deja caer y empieza a jugar, a moverla para arriba y para abajo para que esto se llene, y cuando eso se llene hay que cerrar la llave. Pero resulta que arriba ya no están 50 mililitros, entonces hay que volver a completar con la disolución hasta que llegue a 50 mililitros. ¿Ya? Y tal como en el enrase de las disoluciones, el menisco tiene que estar tocando la raya del 50 mililitros. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Que lo que hay aquí, ¿ya?, es una disolución de hidróxido de sodio, de concentración exactamente conocida. Y acá abajo hay una disolución de ácido clorhídrico. Entonces lo que yo voy a hacer es neutralizar esto, o valorar, o titular. Esta llave se abre y empieza a gotear. ¿Pero cómo voy a ver el cambio de color? Porque le he agregado antes algunas gotitas de fenolftaleína. Entonces, si ustedes le agregan la fenolftaleína tal como está aquí, que está agregada, es incolora, porque esto es ácido. Entonces, como está en medio ácido, no va a dar color. Cuando empieza a caer las gotitas de la base, aquí, esto se va a ir poniendo cada vez con más color. Un rosado tenue, después un rosado más fuerte, hasta que llega a fucsia. ¿Ya? Entonces, por eso pone aquí que se le añade lentamente la base al ácido desconocido, hasta que el indicador, que en este caso, como les digo, la fenolftaleína, cambia a un color rosado pálido. Ese color rosado pálido que ustedes están viendo ahí quiere decir que terminó la reacción. Si alguien se pasa, que es lo que suele ocurrir cuando uno va al laboratorio y lo hacen por primera vez esto, y le da un color fucsia, ¡pa!, murió la titulación. Tienen que botar eso y hacerlo todo de nuevo, porque quiere decir que se pasaron del punto de equivalencia. Porque ahora sí les muestro nuevamente este gráfico. Fíjense que la fenolftaleína vira o cambia de color aquí, cerca de 8. Entonces, en esta parte, en 7, ya va a empezar a aparecer un rosado pálido. Por lo tanto, si se pasaron al 8, algo, les va a dar un color más fucsia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno titula un ácido con una base? Si el ácido es ácido y la base es base, cuando lo titulen se van a neutralizar. Y por lo tanto, el pH que ustedes deben lograr es 7, entre un ácido fuerte y una base fuerte. Por lo tanto, tienen que buscar un indicador que vire o que cambie de color en esa zona. Entonces, si se dan cuenta, podrían haber usado el rojo de metilo, porque cambia de rojo a amarillo justo en esta zona. Entonces aquí, en el 7, más o menos va a ser de color naranja. Pero no pueden usar el azul de timol, porque el azul de timol tiene su cambio, rango de viraje, desde este pH, que está aquí, 1, algo, hasta este pH, que está acá, que sería 2,9. Entonces no les sirve. El que les puede servir es este o este. Y normalmente para ácido y base fuerte se usa este, la fenolftaleína. Ahora, como el indicador está descrito según lo que puse aquí, que es una sustancia que cambia de color en o cerca del punto de equivalencia, por eso es que sirve la fenolftaleína. Porque la fenolftaleína cambia no en el punto de equivalencia, que sería 7, pero cerca del punto de equivalencia. Por eso es que se puede usar. Entonces, alguien me podría decir, profe, pero entonces hay una imprecisión en la medida, porque la fenolftaleína no está cambiando en el punto de equivalencia, está cambiando cerca. Sí, exacto. Tiene toda la razón. De ahí entonces de que este sea un método menos preciso que usar un pHímetro. Pero se sigue utilizando hasta hoy día en la industria y en los laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que yo le agrego el ácido sobre esta base, va a ir cambiando de color, como ustedes pueden ver, y cuando llega rosado pálido, se para, porque quiere decir que la reacción ahí terminó. ¿Y para qué yo quiero saber dónde termina la reacción? Porque si ustedes tienen acá arriba una base que tiene una concentración conocida, y quieren determinar qué concentración tiene un ácido fuerte desconocido, la pueden saber justamente por la reacción entre el ácido y la base. Es decir, cuando llega esto, la reacción se va a haber acabado y entonces ustedes pueden mirar el volumen, aquí en la probeta, a ver cuánto gasté, ya, 25 mililitros. Tienen el volumen final, tienen el volumen que añadieron del ácido, tienen la concentración de la base y tienen el volumen que ocuparon de la base, que como les digo puede haber sido 25 mililitros. Con esos datos, ustedes pueden saber cuál es la concentración de este ácido. ¿Cómo saber eso? ¿Cómo se hace eso? Es lo que les muestro ahora. Solamente voy a dejar la reacción mostrada y luego voy a continuar con la explicación. Entonces, fíjense que lo que va a ocurrir aquí es que vamos a hacer una reacción química entre un ácido fuerte y una base fuerte. A esa reacción se denomina titulación o valoración. Y lo que queremos lograr con esto es llegar al punto de equivalencia que sería en el pH 7, es decir, cuando se neutraliza. ¿Por qué? Porque una base fuerte, como el hidróxido de sodio, y un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, cuando ustedes lo juntan, siempre les da agua
más una sal. En este caso, la sal es el cloruro de sodio, que se produce gracias a que el cloro se juntó con el sodio y el hidrógeno se juntó con el OH y formó el agua. Y esta reacción es irreversible, de ahí la flecha, porque son ácidos y bases fuertes. Entonces, ustedes se acuerdan, los ácidos fuertes y la base fuerte entregaban completamente el H y el OH. Por lo tanto, ese H con ese OH van a reaccionar y van a formar el agua. Y los otros, que estaban formando parte de ellos antes, como el sodio y el cloro, andan por ahí solvatados, es decir, el sodio por un lado y el cloro por el otro, rodeados de agua, y ahí se quedan flotando, no hacen nada. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento sé que la reacción va a terminar? Y eso es lo que vamos a conocer ahora.